Finalmente tenemos un anuncio. Padre Ball, que parecía completamente acabado, con una pausa interminable solo suspendida por Daima, está próximo a regresar. Seguramente algunos habrán escuchado algo de esto, pero para los que no, ahora mismo pasaré a contarles todo. Saga de Moro, Dragon Ball Daima 2, nueva película. Pues bien, si son verdaderos fans de la historia de nuestro amado Goku, les recomiendo no se muevan, porque descubrirán y se enterarán de todo ahora mismo en el siguiente video de Dragon Ball. Veremos qué subtítulo le terminamos poniendo al final. Bueno, demos un poco de contexto antes de pasar a lo fuerte. Para los que no sepan, hace unos cuantos días empezó a circular un rumor que mencionaba que pronto habría un evento muy grande relacionado con Dragon Ball. En dicho evento habría anuncios muy importantes sobre el futuro de la obra. Obviamente, ante la carencia de absolutamente todo, es decir, que Dragon Ball está completamente apagado, el rumor se extendió rápido. Tras esto, dicho rumor se terminó confirmando, no solo por informantes, sino oficialmente. Y aquí vamos con lo verdaderamente importante. La confirmación, que vino por parte de una de las tantas redes sociales oficiales de Dragon Ball, mencionó que habrá un evento exclusivo de la franquicia llamado Dragon Ball Genkidama Matsuri. En él se verán muchas cosas, además de invitados especiales. Esto no es un dato menor, porque entre los invitados estarán Masako Nozawa y el mismísimo Akio Yoku, quien al día de hoy lidera toda la producción de animes, juegos, figuras, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, se confirmó lo que se había dicho inicialmente, que en este evento se revelarán algunos anuncios trascendentales para el futuro de la franquicia. En pocas palabras, aquí se sabrá lo que se viene, siendo el evento que le devolvería la vida a Dragon Ball. Algunos se preguntarán si hay confirmación sobre de qué tratan los anuncios, y sí, aparentemente sí las hay. Así que ahora sí, presten atención, se viene lo bueno. Hay dos momentos claves en el evento. En pantalla les estoy mostrando lo que sería la programación de lo que se verá ahí, y ustedes mismos se estarán dando cuenta. Desde las 10 hasta las 10:45 en esos primeros minutos del evento, con las grandes figuras de Masako Nozawa, voz de Goku, y Akio Yoku, el líder de Cápsula Corp, se realizará el primer gran anuncio del Genkidama Matsuri. Un rato después, de 13 a 13:30, en esa media hora, se realizará el segundo gran anuncio, también con la participación de Masako Nozawa y Akio Yoku. Imagino lo que estarán pensando. Sí. ¿De qué tratan los anuncios? O al menos, ¿se saben de qué van a tratar? La respuesta a esto es sí. Según se ha revelado, los anuncios que se harían en esos dos grandes momentos de la Dragon Ball Genkidama Matsuri serían, en primer lugar, tal vez no tan relevante para nosotros, el anuncio de un nuevo juego de Dragon Ball. O sea, no es que no sea relevante, pero la realidad es que en lo que a juegos se refiere, Dragon Ball ha estado súper activo en los últimos años, tanto con Dragon Ball Kakarot, Sparking Zero, Genshin Squadra, The Breakers, en fin, juegos sobran. Ese sería el primer gran anuncio. El segundo, que es el que causa tanto revuelo, sería lo nuevo que vendrá del universo Dragon Ball en lo que a animes se refiere. Y aquí vamos con algo importante, porque sí, lógicamente, todos esperan que se anuncie lo que venimos esperando durante años: Dragon Ball Super 2 y el inicio de la anhelada Saga de Moro. Pues bien, si bien es una posibilidad y no se descarta, al mismo tiempo ha circulado, incluso por otros medios casi confirmado, aunque tengo mis dudas, que se trataría del gran anuncio de una nueva película con la cual vienen trabajando hace mucho tiempo, más o menos desde la época en que empezaron con Daima, o tal vez un poco menos. Pero aquí entra otra posibilidad muy contundente, lo que termina convirtiendo esto en algo casi engorroso, y eso es la parte 2, o temporada 2, como quieran decirle, de Dragon Ball Daima.
Sí, lo sé, demasiadas cosas. Les voy a ser sincero, lo que más podemos querer los fans de Dragon Ball, y me tomo el atrevimiento de hablar por ustedes, es la temporada 2 de Super, arco de Moro, Granola, Gas, etc. Pero la realidad es que siento que aquel video que hice hace un par de meses donde le di el adiós a Dragon Ball Super está lamentablemente más vivo que nunca. Paso a explicarles por qué. En primer lugar, en ningún momento se aclara, menciona y mucho menos confirma que el evento tratará o tendrá alguna relación con el manga. Es más, ni siquiera se lo menciona a Toyotaro, a quien en el último evento de Dragon Ball por órdenes ni se le podía preguntar sobre eso. En segundo lugar, no ha habido más información sobre la disputa entre Shueisha y Cápsula Corp, por lo que, por simple deducción y lógica, la cosa sigue igual. Es más, parecería que peor, porque cada vez se distancian más. ¿Y por qué digo esto último? Pues bueno, tal vez algunos no lo sepan y otros sí, pero los que tienen cuenta de X conocerán la cuenta oficial de Dragon Ball Super, la que nos acompañó durante años en la emisión de cada capítulo e incluso en Dragon Ball Daima. Esa cuenta dejó de existir, o sea, no es que fue cerrada, no, nada de eso, sino que después de más de 10 años, el nombre fue modificado. Sí, como escuchan, le cambiaron el nombre. Dejó de ser Dragon Ball Super, pasando a ser Dragon Ball Anime Info. Esto, a mi parecer, no es un simple cambio de nombre, porque cambiarían el nombre de una cuenta que acompañó al fandom durante más de una década. Así porque sí, no lo creo. Este cambio dice más de lo que se ve a simple vista. Es un cambio de ciclo, diría, o en su defecto, una separación definitiva de una historia que tomará dos caminos distintos. ¿Qué tiene que ver esto con el anuncio del evento?, se preguntarán. Pues todo, absolutamente todo. No estoy diciendo que el anuncio no pueda ser sobre Dragon Ball Super, sí puede, porque Akio Yoku tiene derechos sobre Super. El problema es que, siendo así, no esperen que sea nada relacionado con lo que vimos, ni en la saga de Moro, ni en la que le sigue, sino una historia completamente distinta, teniendo a Daima como nuevo punto de partida sumado al cambio de nombre de la cuenta más importante oficialmente hablando, ahora llamada Dragon Ball Anime Info. ¿Por qué anunciarían algo relacionado con Super? No sé, piénsenlo, no tiene sentido. ¿Puedo equivocarme? Sí, obvio que sí, pero, y me tiro la pileta, a mi parecer el anuncio más esperado, el de las 13 horas, será uno de dos. O una película de Dragon Ball, puede tener relación con Daima o algo totalmente nuevo, o en su defecto, y me lanzo bastante por esta opción, el anuncio de la segunda parte de Dragon Ball Daima. Y a partir de aquí, una nueva historia de Dragon Ball tal y como Super, iniciando después de lo que pasó con Majin Buu, pero con un camino totalmente distinto. Vamos a repasar todo rápido para que quede claro. Es el evento clímax y posiblemente el más grande de la franquicia de los últimos años, porque además es el 40 aniversario de Dragon Ball y marcará una nueva era para la franquicia. Habrá, además del anuncio del nuevo juego y posible Xenoverse 3, un anuncio enorme y significativo, los cuales pueden ser en mucha menor posibilidad Dragon Ball Super 2 y en mayor película o Dragon Ball Daima temporada 2. Un dato no menor es, obvio, la fecha. El evento se llevará a cabo en Japón, claramente, el domingo 25 de enero de 2026 y para colmo, la entrada será gratuita, aunque por invitación o sorteo, pero al fin y al cabo, gratis. Creo que no me está faltando nada, esa es toda la información que hubo y no es poca cosa. Después de tanto tiempo con Dragon Ball paralizado, es un anuncio enorme sin duda alguna. Si bien es un poco desmotivante el hecho de que las posibilidades de ver el arco de Moro, Granola y Gas animados sean muy pocas, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero lo que creo que intentaron transmitir es que este evento marcará una nueva era para la franquicia. Ojalá que todo esto se quede corto y no solo haya anuncios sobre anime y juegos, sino también el regreso del manga, sea en este evento u otro. Sería el gran regreso de Dragon Ball por todo lo alto. En fin, solo resta esperar. Me gustaría que me digan qué opinan al respecto y sobre todo, qué preferirían como anuncio.
el anhelado Dragon Ball Super 2, una nueva película sea de Dragon Ball Super o Daima, o la temporada 2 de Daima y un reinicio desde lo sucedido con Majin Buu descartando a Super. ¿Qué opinan sobre el cambio de nombre de la cuenta oficial de Dragon Ball Super? ¿Creen que es un cambio sin relevancia o dicho cambio está queriendo decir algo más? Antes de responder si les sirvió ver y conocer toda esta información aquí, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Compartan el video, eso es muy importante para que más fans de Dragon Ball que no saben de esto puedan enterarse. Así que compártanlo. Luego de eso me gustaría saber qué opinan al respecto. Leo sus opiniones, comentarios y teorías sobre lo que sucederá en este gran evento abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.